¿Alguna vez te preguntaste si los jóvenes que liderás son realmente discípulos comprometidos o simplemente simpatizantes que sigan a Jesús mientras sea cómodo? Hoy vamos a desafiar esta pregunta crucial y explorar lo que significa realmente formar discípulos dispuestos a seguir a Jesús, incluso cuando el camino se pone difícil. Bienvenidos a Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast, con Daniel Cajal Drake. Déjame darte nuevamente la bienvenida a este espacio que hemos llamado Liderazgo Juvenil y Adolescente. Hoy tenemos un tema espectacular, pero no quiero comenzar sin antes recordarte, y perdón por ser tan reiterativo para muchos, pero que no olvides suscribirte, regalarnos un like, un me gusta y compartir este podcast con otras personas que creas que pueda serle necesario, ya que a nosotros nos sirve un montón y probablemente a quien lo escuche, si está necesitando alguno de estos contenidos, puede serle de mucho beneficio. Como te decía, el día de hoy tenemos un tema que me parece que es totalmente relevante y fundamental de considerar nuestros liderazgos, y está muy relacionado con las personas que asisten a nuestros grupos. ¿Estamos formando simpatizantes o discípulos de Jesús? Y es más, es tan necesario que vamos a hacer una segunda parte en el cual te voy a llevar a profundizar un poco más en estos temas y en cómo implementarlos. Pero permitidme comenzar leyéndote este pasaje de las Escrituras en Juan capítulo 6, versículos 59 al 68. Dice así: Jesús enseñó todo esto en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos dijeron: «Esto que tú enseñas es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso?». Jesús comprendió que los discípulos estaban murmurando por lo que les había dicho, y les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu es el que da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Por eso dijo: a eso me refería cuando les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo permita. Desde ese momento, y atención acá, muchos de sus discípulos, ojo a la palabra, lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Este pasaje es tremendo, y a mí me ha volado la cabeza cuando empecé a entender que las personas que lo están abandonando no son simples oyentes, son personas que lo estaban siguiendo. Entonces empezamos a notar que muchos seguidores de sus discípulos se apartaron, pero los que eran verdaderos discípulos con mayúsculas se quedan. La verdad que esta escena es tremendamente reveladora porque, insisto de nuevo, no nos está hablando de gente que se acercó a escucharlo, sino que era gente que lo estaba siguiendo, pero escucharon una palabra que no les gustó y ahí empezaron a agarrar y replantearse si valía la pena seguirlo. Imagínense los discípulos, los apóstoles y otros más, digo los apóstoles por los 12, pero otros discípulos que también se quedan con Jesús, que de pronto estaban esperando al Mesías, aquel que iba a liberar a la nación. Jesús hace estas declaraciones, a ellos no les cierra con su lógica, con lo que ellos esperaban de un Mesías, y ven que un montón se van. Sin embargo, ellos entendían que aunque no lo entendían, era el Mesías. Pero ¿qué pasaría si vos ves cómo se va la gente de donde vos estás? De lo que vos considerás que es lo que creés, todos empiezan a desertar. ¿Qué harías? Vamos a empezar a analizar un poquito más. Yo anoté las diferencias entre los simpatizantes y discípulos. A grosso modo, los simpatizantes
se refiere mucho a jóvenes o adolescentes que se sienten atraídos un poco por lo que Jesús hace, por lo que se habla de él, pero no se van a comprometer mucho más allá de eso. Mientras que los discípulos son personas que empiezan a abrazar esas verdades que Jesús trae a sus vidas. Anoté esto y me parece relevante leértelo. La diferencia entre un simpatizante y un discípulo es su nivel de compromiso con su maestro. Y seamos sinceros, al considerar la iglesia de nuestros días, muchas veces nosotros vemos personas que disfrutan de venir, levantar sus manos, alabar a Dios, pero en la realidad no se comprometen mucho. ¿Y en qué lo vemos? Bueno, asisten esporádicamente a las reuniones, cantan, pero por alguna razón el compromiso es muy superficial, ¿sí? Y esto nos enseña algo importante. Yo lo escribí así: los simpatizantes aman solo la parte de Jesús que no los hace sentir incómodos con su estilo de vida, mientras que los discípulos abrazan a Jesús integralmente para ser transformados. Y ojo, esto incluye aún las cosas que son difíciles de entender para ellos aún. Entonces hay que comprender que aún aquellas enseñanzas de Jesús que nos parecen incómodas son importantísimas para nuestra transformación. Y esto no es algo que podemos pasar por alto. A ver, a nosotros nos parece hermoso saber que Jesús nos acompaña en la dificultad, saber que Dios está preocupado por nuestra vida, que nos ama. Y son enseñanzas que creo que a la mayoría nos encantan. Ahora, no nos gusta tanto cuando nos dice que tenemos que hablar la verdad uno con otros. Sobre todo cuando lo llevas a la vida diaria, en el que en tu trabajo te mandaste una macana o en el colegio te copiaste y Dios te confronta con, bueno, tenés que ahora ir y decir la verdad. No, ya está, ya pedí perdón, ya hasta ahí llegué. No, andá y habla la verdad. Y ahí ya no queremos cruzar esa línea. Y seamos sinceros, me incluyo. Yo muchas veces he pedido perdón a Dios: papá, pequé en esto, no debía hacerlo. Y cuando Dios me decía, bueno, ahora andá y confesalo. No, ya está, yo ya te lo dije a vos. Y somos así. La parte que nos incomoda, que nos saca de nuestra forma de vida, o la parte de restituir un daño que hicimos, ya no las queremos agarrar. Y esto es lo que sucede cuando vivimos como simpatizantes, ¿no? Lo que nos gusta de Jesús, de Dios, de lo que las Escrituras nos enseñan, lo tomamos. Disfrutamos de los momentos que nos gustan, pero siempre y cuando no me lleve a dar un paso más allá. Siempre y cuando no altere mi forma de vida. Que no me pida cosas difíciles o que a mí no me cierran, porque si a mí no me cierran, no las voy a hacer. Y es por esa actitud que muchas veces elegimos ser seguidores nomás de Jesús. Simpatizantes es la palabra más correcta para mí. Porque seguir a Jesús implica seguirlo aún en el camino difícil. Y quiero dejar algo en claro con esto, ¿sí? Ser hijo de Dios es una decisión que uno toma una vez y para siempre. ¿Sí? Cada uno por ahí con su teología, pero es algo que Él hizo, nosotros nos toca creer, recibirlo por fe. Pero ser un discípulo de Jesús es una decisión que día tras día vas a tener que elegir vos. Yo debo confesarte que muchas veces soy buen discípulo de Jesús, pero muchas otras elijo ser un simpatizante y elijo no seguirlo. ¿Por qué? Somos así. Muchas veces nos incomoda algo que Él nos desafía a hacer y no, yo hasta acá llego. Y sinceramente es cuestión de confesar, levantarte y de nuevo. Y cada día que tengas, elegí ser un discípulo de Jesús. Me estoy adelantando muchas cosas, pero me parece importantísimo que lo entiendas. No quiero que acá cortes todo y te vayas. No. Día tras día
que vos despertás es una nueva oportunidad que Jesús te está dando de seguirlo. De que vos pases a ser un discípulo que realmente abraza toda la verdad de Jesús y no solamente aquella que a vos te resulta linda y cómoda. Dejamos unas preguntas acá que te pueden hacer reflexionar. ¿Estamos mostrando a Jesús de una manera que solo se enfoca en lo atractivo? ¿O estamos presentando su mensaje completo incluso cuando puede ser desafiante? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si bien hasta ahora venimos hablando cómo somos nosotros como seguidores de Jesús, el podcast se llama Liderazgo Juvenil y Adolescente. Nosotros primero examinamos nuestra vida, pero nosotros estamos trabajando con un grupo de personas que estamos formando y mientras nosotros vamos siguiendo a Jesús, vamos enseñándoles a ellos cómo hacerlo también. ¿Y por qué esta pregunta decía? Porque muchas veces nos sentimos tentados a enseñar aquellas cosas cómodas y lindas de Jesús y no confrontar a los chicos con esas enseñanzas que exigen ese esfuerzo, ese cambio, esa fe de decir, che, Jesús tiene lo mejor para vos. Sí, bueno, eso implica cuidar tu sexualidad. Jesús tiene lo mejor para vos y eso implica hablar la verdad aun cuando no parezca ser conveniente. Eso implica perdonar aun cuando no sentís que tengas que perdonar. Esas enseñanzas muchas veces decimos no, pero por ahí son nuevos, quizás es incómodo eso. Y sí, probablemente necesitas sabiduría vos para cómo transmitirlo, pero si Dios te puso esa palabra para dar y es lo que tenés que hablar, te corresponde, o mejor dicho, nos corresponde a nosotros como líderes decir la verdad en amor. La forma en que lo encaremos y otra, o sea, la manera en que lo planteemos va a ser muy distinta, ¿sí? Hay que ser inteligentes, no es cuestión de ir a llevarnos puesto el mundo por delante, porque decir la verdad es una parte, decir en amor es la segunda de ella. Y a veces nosotros vamos tirando y dejando cadáveres en el camino. No, seamos inteligentes, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que necesita la persona? Conocer a Jesús y pasar a ser hijo de él. Lo siguiente es desafiarlo que cada día elija seguirlo. Y ahí no podemos nosotros, como dicen popularmente, dorar la píldora. No, bueno, la verdad a Jesús no le importa si vos haces lo que querés, Él te ama. Es una media verdad, sí, te ama, pero también quiere cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque es lo mejor para vos. Y Jesús, quizás lo que más aborrece del pecado es el daño que te genera, el daño que le genera a tus chicos. No tanto el pecado porque, bueno, no es lo que yo creo. No, sino porque te hace daño, porque daña a la persona y a los que están a su alrededor. Segunda pregunta, ¿cuántas de nuestras enseñanzas y acciones reflejan un compromiso radical que los inspira a ellos a seguir en serio? ¿Compartís a veces estos testimonios de las dificultades? Y como digo, no solamente aquellos en que vos seguiste a Jesús pese a la dificultad, sino también aquellos en donde tomaste el camino más cómodo. Está bueno porque de nuestros aciertos y desaciertos ellos aprenden. Ya hablamos en otros podcasts anteriores la necesidad de ser creíbles, veraces con la forma de ser. Y en tercer lugar, ¿cómo se ven nuestras propias vidas como líderes? ¿Estamos nosotros mismos actuando como discípulos comprometidos o simpatizantes? Un poco lo que venía comentando antes. ¿Cómo podemos fomentar un discipulado verdadero entonces? Bueno, 3 consejos que te voy a dejar. En primer lugar, el ejemplo personal. Como te lo acabo de describir, nada va a hablar tan fuerte como tus acciones. Tus palabras van a llegar, pero tus acciones es lo primero que miran, sobre todo si trabajas con adolescentes. Porque los adolescentes no escuchan tanto como ven. Hacé la prueba y te vas a dar cuenta. Ellos saben muchas de las cosas que hiciste, cómo gesticulaste, qué dijiste, pero no prestan tanta atención a lo que decís. De hecho, nosotros a veces tenemos que repetir las cosas 1000 veces y no prestan atención. Eso sí, sí se acuerdan lo que hicimos. En segundo lugar,
tenemos que crear espacios de conversación profunda. Tenemos que alentar a los chicos también a preguntar, a cuestionar estas cosas que ellos no entienden, aun si nosotros no tenemos las respuestas. Porque si nosotros le decimos, ¿cómo se dice? A ver, no se me ocurre un ejemplo concreto, pero en el tema de guardar su sexualidad. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así? Y vos decís, no, porque la Biblia lo dice. No, a ver, ¿qué es lo que sentís? Y vos podés guiarlos a través de un razonamiento, pero no les quites el lugar a preguntar o a cuestionar. Porque la realidad es que ellos profundizan en su fe a medida que también hacen preguntas. Si vos los querés que lo acepten porque es así, es lo que te corresponde hacer, probablemente su compromiso no sea, quizás sea superficial o algo que demuestren hacia afuera. Y acá quiero hacer una nota al pie que es importante. No estoy diciendo con esto de que les des la razón. Lo que quiero decir es, hay cosas que ellos van a preguntar y quizás vos mismo no te las preguntaste. Y está bueno en ese aspecto proponerte investigar con ellos. Por eso decía, crea esos espacios de conversación profunda. Si acabas de enseñar la importancia de decir la verdad, empieza a preguntarles, ¿por qué creen ustedes que es importante decir la verdad? Probablemente todos te respondan algo. Y cuando termine de decirle, ¿y qué pasa si esa verdad puede generarme un problema? Planteas una situación hipotética. Por ejemplo, en el trabajo vos sabías quién estaba robando plata, pero por no delatarlo no dijiste nada. Ahora está faltando plata y se encuentran en una situación difícil. ¿Qué harías? Planteales situaciones. Sentís que Dios te está diciendo que confieses que fuiste vos el que rompió esa máquina, aunque fue sin querer. Pero vos sabés que si lo decís te pueden echar. ¿Qué haces? Estas situaciones llevan a que la persona no solamente escuche por los oídos las verdades de la Biblia, sino que empiece a cuestionar cómo las viviría, que se cuestione los valores que está teniendo, porque cuando vos empezás a examinarte, ahí te das cuenta del trabajo que Dios tiene que hacer. Y ahí podés empezar a profundizar. Y en tercer lugar, desafíalos a salir de la zona de confort. A ver, no siempre van a estar cómodos. Van a estar cómodos, perdón. Hoy se me vienen mil cosas a la vez a la mente de este tema, por eso te digo, no alcanza para hablarlo en una sola ocasión, pero probablemente está buenísimo cuando vos hablás del servicio, de ocuparse del prójimo y demás. No es tan fácil cuando los invitas a salir a hacer una tarea. Porque seamos a nosotros mismos, a veces nos incomoda. Nos incomoda salir del entorno seguro, donde tenemos todo controlado, e ir al desafío que Dios nos da. Salir a hablar de Jesús a otros muchas veces nos incomoda, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Salir a colaborar en un comedor, en un hogar de niños, bueno, lo hacemos como una vez cada tanto y sintámonos seguros, pero tenemos que generar estos lugares que saquen a nuestros chicos de la zona de confort y empiecen a poner en práctica. Sin obligar a nadie, probablemente hay muchos que todavía son simpatizantes y está bien. Si te quedan dudas de qué hago con esos, te invito a mirar en los primeros episodios donde hablamos cómo ir de compras con $7 y el capítulo siguiente que justamente hablamos de cómo también vos poder enfocar las tareas en ciertos tipos de perfiles e invitar a los que no a dar ese paso. Bien, quiero cerrar recordándote esto. Juan 6:68, cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Jesús le dice, ¿y a dónde vamos a ir? O sea, te conocemos a vos y la verdad no hay otra cosa fuera de eso.
Ese es el nivel de encuentro que estamos desafiados primero a tener en nuestra vida y a llevar a los chicos a tener, ¿sí? Como llamado a la acción para esta semana, bueno, quiero que empieces a examinar tu grupo. Empezá a desafiar a tus jóvenes, a ver si en dónde se encuentran ellos, ¿sí? Mirá los episodios anteriores del podcast, justamente como te decía, y chusmea para evaluar y hacer rápidamente una lista en qué niveles se encuentra mi grupo. Podés hacer la actividad que te propongo en ese mismo podcast de hacer una encuesta, explicar un poco cuáles son esos distintos niveles de compromiso y preguntarle el cuál se consideran ellos que están y qué le estarían necesitando para el paso al siguiente. Por otro lado, un plan de lectura que te recomiendo buscar en YouVersion, te voy a dejar acá abajo a los suscriptores les va a llegar el enlace, pero seguramente también te lo dejo en YouTube porque me parece importantísimo que leas y te interiorices con esto. Y un libro que era de Editorial Certeza, no sé si seguirá existiendo o no. Si lo querés escribime, pero seguramente lo vas a encontrar en internet, en formato online, o en la editorial misma quizás. Es Cómo Jesús discipuló a los 12, de Chandapilla. Este libro es espectacular. Yo lo leí hace años, me voló la cabeza y me hizo replantear lo que yo consideraba ser discípulo y cómo generar discípulos. Y es más, este libro va a ser importantísimo para el episodio que sigue. Te dejo, como siempre, no olvides suscribirte, darnos like, seguirnos y compartirlos con otros. Y te espero la semana que viene con un desafío espectacular. ¿Cómo vamos a implementar este discipulado en nuestros grupos? Un abrazo grande y buena semana. Muchas gracias por escuchar Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast. Te esperamos la semana que viene. No olvides seguirnos.